Señorita, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Listo, chicos. Quedó pendiente una parte del artículo científico número 2. Por favor, en este momento para terminar. Confirmen, por favor. ¿Quedó pendiente? Los que realizaron el artículo número 2 están en la sala. Sí, profe, pero no quedó pendiente. Tal vez de otro curso. Ya, No sé. perfecto. Está bien. El artículo número 3, por favor. Mientras ubican la presentación los compañeros, chicos, hay que participar en la actividad individual 18, que es el glosario de la unidad número 4. Esto para que lo hagan, por favor, hasta el 8 de febrero. Y de lo que he revisado en los otros glosarios, les ruego, por favor, palabras relacionadas con la temática. Y la actividad 19, que se refiere a todas las palabras de los glosarios, subir, por favor, hasta el 9 de febrero. ¿Escrito o a computadora? ¿Quién me preguntó? Este documento debe tener la bibliografía de las palabras, ¿verdad? Como ya nos Así es, del documento que hablamos al inicio del semestre. Así es. Ok. Muchas gracias. Ya, señorita, gracias también. ¿No tenemos el artículo científico número 3, chicos? Sí, yo voy a compartir. Bueno, empezamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema es la selección de bacillomicetes nativos con capacidad de degradar xenobióticos usando el del Luzolpan como modelo. Nuestros integrantes son Carlos Olarte, que soy yo, Jocelyn Vergara, Fernando Villalba y Ángel Peñoy. Para esto empezaremos por la introducción, en el cual tenemos en cuenta que la revolución verde no hubiera sido posible sin el uso de agroquímicos como el DDT o el Paratión. Algo muy importante es que estos compuestos abrieron la posibilidad de una rápida expansión de la industria y el negocio, en este caso de la protección de cultivos por medios químicos. También existen contaminantes que no se degradan fácilmente por poseer estructuras químicas muy estables que permanecen en el ambiente por años y son incorporados a las cadenas alimenticias
de un proceso llamado bioacumulación. En este proceso las concentraciones en el orden de las partes por trillón de contaminantes no degradables en el ambiente se acumulan en este caso en tejidos adiposos, los integrantes de la cadena hasta alcanzar concentraciones de las partes por trillón. Algo muy importante es que en Uruguay el endulzorfán se ha usado intensivamente. Aparte de ser un contaminante ubicuo, puede concentrarse inclusive en el ganado vacuno, integrándose directamente a la cadena alimenticia del ser humano. Dos problemas aparecen en este horizonte, para los cuales no hay respuesta en el país. Por un lado tenemos que la contaminación de la biosfera y por el otro la eliminación del agrotóxico almacenado. Bueno, aquí en materiales y métodos tenemos que los microorganismos que se empleados son los... Aquí, bueno, utilizaron la colección del Departamento de la Biociencia de la Cátedra de Microbiología al que fue usado. El que fue usado se llama el cubonesis o también llamado cucumelo. Bueno, estos son los medios utilizados. Se esterilizaron a un autoclave a 121 centígrados durante 15 minutos. Los colorantes fueron esterilizados por filtración. Al siguiente, por favor. Bueno, en estándares solventes, acá tenemos que los pesticidas del estudio, endosulfán es mayor al 99% de pureza, proporcionados por el doctor Einthofer. En solventes orgánicos son libres de residuos de pesticidas, de calidad de cromatografía, líquido de alta eficiencia. Estos fueron proporcionados por el MER. Las soluciones de esto fueron a 1000 miligramos sobre litros, fueron preparados de hexano o acetato de etileno y conservados a 4 centígrados. Para los ensayos realizados en medios de cultivos se disolvieron las soluciones stock en dimetilsulfóxido. En selecciones de los basidiomycetes, los inóculos se prepararon en agar a extracto de malta y se incubaron a 28 centígrados por 7 días. Se extrajo con un sacabocado de 1 centímetro de diámetro del borde de la colonia y se inocularon placas de Petri con los medios de cultivo. Los cultivos se incubaron a 28 centígrados y acá en la evaluación del crecimiento, los hongos se hicieron crecer con 500 miligramos sobre kilogramos de endosulfán en medio de GNB con y sin agregado de glucosa. Se incubaron por 12 días a 28 centígrados. Se realizaron 5 mediciones del diámetro de la colonia en 3 réplicas realizadas. Asimismo, se hicieron crecer con 50 miligramos de endosulfán en medio agar malta con y sin glucosa. Los cultivos se incubaron por 10 días a 28 centígrados y luego se realizaron 5 mediciones del diámetro de la colonia en las 3 réplicas realizadas. En evaluación de la bioconservación, las muestras consistieron en un segmento de 1 centímetro de diámetro de medida de cultivo, tomando la zona con micelio, segmentos del mismo tamaño del medio de cultivo de micelio. Y se evaluaron 5 placas, de los cuales sacaron 2 muestras. De cada zona se calculó el valor promedio. Y en el otro, que es la selección del medio de cultivo, que pasaron fue... Se estudió aquí la capacidad de producir enzimas lignolíticas de los hongos seleccionados previamente en los medios. Y luego se evaluó la capacidad que presentaron los hongos de decolorar los crecimientos de la colonia. Y los halos de decoloración se tomaron 3 medidas de la colonia, formando o de la zona decolorando, y se definió el promedio como el valor diámetro correspondiente. Y el último, que es la determinación del porcentaje, aquí para la extracción de la muestra se adicionó es 4 milímetros de acetona que fueron homogenizando con la muestra durante 5 minutos y un bótex. La suspensión de resultante fue centrifugada por 10 minutos a 300 revoluciones por minuto.
Tanto se pasó con columna con sulfato de magnesio y el fluido se evaporó por bajo presión reducida. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es la interpretación de los resultados del artículo científico o el análisis que se realizó en los basidiomicetes. Bueno, como ya les explicó mis compañeros más o menos cómo fue el método de análisis, hay que recalcar que todo este proceso se estuvo realizando para lo que es la evaluación de capacidad del crecimiento de algunos hongos. En este caso, realizaron el estudio de 11 y a esto se les aplicó los 50 miligramos por kilogramos de endosulfán, tanto en la presencia de glucosa que se pasará a mostrar en la siguiente tabla. Como ustedes pueden observar en la tabla, nosotros podemos ver que cada uno de los hongos realizados se está detalladamente en qué medio se está realizando, el tamaño por el que se desarrolló, el medio, si es que fue malta, con o sin glucosa, y si es que una vez aplicado el levosulfán mostró crecimiento o no. A ver, bueno, en sí el estudio arrojó que existían las cepas estudiadas de basidiomicetes presentaban la capacidad de crecer en presencia del endosulfán, como si fuera única fuente de carbono para el desarrollo en el medio de cultivo. Se pudo comprobar que de los 11 hongos estudiados, solo 8 fueron capaces de crecer en la presencia del endosulfán. De tal modo que los basidiomicetes evaluados solo se seleccionaron 6, los que mejor se desarrollaron o los que mejor crecieron con el endosulfán. Bueno, en sí los resultados arrojados nos dice que la capacidad de cada uno de estos hongos seleccionados en un medio complejo como el agar y con o sin la glucosa que se les aplicó, igual se estaba detallando en la tabla que les estaba diciendo. Por lo general, al momento nosotros, a ver, el segundo crecimiento o el diámetro, podemos ir viendo cuál es la separación y los 6 que fueron seleccionados para el estudio. Cámbiale, por favor. Cámbiale la diapositiva. Ya listo. Esta es la continuación de la tabla de los resultados que se mostró. A ver. Ya, entonces, como podemos ver en esta tabla, se consideró lo que es la medición del diámetro de la colonia, de los basidiomicetes crecidos y la presencia del endosulfán en el agar malta o en el agar que se haya aplicado. En cuanto para la selección del medio de cultivo y el estudio de la producción enzimática, nosotros podemos observar aquí la diferencia de los cultivos en la imagen que se presenta. El diámetro en sí de las colonias para determinar o separarlos de acuerdo a su desarrollo. Para poder definir esto o cuál era el medio cultivo más adecuado, se realizaron lo que son estudios de producción del sistema ligonolítico en los medios de cultivo de estudio. Todo esto se basó en una hipótesis que se trabajó con enzimas, ya que sabemos nosotros que las enzimas son las responsables de la degradación de la mayoría de los compuestos que nosotros encontramos. Se realizaron varios ensayos con varios medios de cultivo, buscando aquel que permitiera la mayor expresión enzimática o esta se desarrolle de mejor manera. Bueno, como medida cualitativa de la producción de enzimas,
se evaluó la capacidad de decoloración de determinados colores artificiales y al mismo tiempo se determinó su velocidad de crecimiento. A través de este tipo de medición del diámetro para la determinación de las colonias, en diferentes condiciones nutricionales o dependiendo también del lagar en el que estaba siendo sembrado. En cuanto a los medios de composición, y como se observaron en las imágenes, teníamos los dos medios y se ve el desarrollo claro de las colonias. Cámbiale. Bueno, para poder definir cuál era el medio de cultivo, es lo que ya les dije, el estudio de un sistema lignolítico en los medios de cultivo. Partiendo del trabajo, como les dije, de las enzimas, como ya sabemos nosotros que son las encargadas de la degradación de la mayoría de compuestos. Cámbiale nomás. Bueno, aquí en estos cuadros nosotros podemos ver la diferencia de los distintos agares o medios de cultivo. Y ahí, por ejemplo, podemos analizar desde el gráfico A, podemos ver el agar Malta, el MEA, el Kimor, el tartrato de amonio y el tartrato de amonio 1.2 y el INB al 1% de glucosa. Vimos las cepas de que fueron creciendo mejor o el resultado en cuanto a crecimiento de colonia, las decoloraciones y la decoloración en los diferentes gráficos como están aquí. Ya, en la discusión tenemos la selección de basidiomicites, la cual el estudio demostró que los 8 basidiomicites capaces de crecer en presencia de compuestos lo realizaban en presencia o ausencia de glucosa en el medio. Y esto no necesariamente afectaba el tamaño de la colonia a un determinado tiempo de incubación, aunque sí la densidad de micelio de la misma al cabo del tiempo de cultivo. Ya en estos resultados nos permiten evaluar la hipótesis de que el compuesto es utilizado por estas cepas como fuente de carbono, por lo que fueron capaces de crecer en un medio definido sin el agregado de fuente de carbono. Pásale, por favor. En la selección del medio de cultivo y estudio de la difusión enzimática, no se observó decoloración de ninguno de los dos colorantes en los distintos medios de ensayos, lo cual quiere decir que la presencia de uno u otro colorante no afectó en su crecimiento de D. abducta, conocida como Polypora ahumada. Se realizaron la capacidad degradativa de los hongos de la pudrición blanca con la actividad del sistema enzimático lignolítico. Sin embargo, en numerosos trabajos se ha comprobado que estos hongos degradan xenobióticos bajo condiciones de cultivos no lignolíticas. Y además se ha comprobado que muchos de ellos no son degradados por las enzimas lignolíticas en condiciones in vitro. Siguiente, por favor. La bioconversión de endolsulfán por B. abducta, la ausencia de halo de decoloración por este hongo a los 6 días y resultados obtenidos para esta misma especie sugieren que para el basidiomicete se necesita un mayor tiempo para su término de cultivo para comenzar a excretar las enzimas extracelulares del sistema ligninolítico. Se conocen 3 mecanismos enzimáticos principales empleados por los hongos de la podredumbre blanca de la madera para degradar contaminantes ambientales, la cual son dos de tipo oxidativo y uno reductivo. Esto se ha reportado para otros hongos de la podredumbre blanca que han demostrado su capacidad de degradar endolsulfán. Por ejemplo, que también se comprobó que para la
Cryptosporium, las etapas iniciales de degradación no estuvieron involucradas a las enzimas lignolíticas. Pásale, por favor. En conclusión, tenemos que de los 11 hongos evaluados, 8 son capaces de crecer en presencia de un tamaño de 50 miligramos por kilogramos de endolsulfán, llegando a crecer cuando el endolsulfán es la única fuente de carbono. Los basidiomicetes que presentaron mayor crecimiento en el medio GNB, que quiere decir una base de nitrógeno de levadura, con y sin glucosa, fueron B. adusta y A. bionex, lo cual en este estudio comprueban que la bioremediación está hecha por hongos nativos en una alternativa ambiental buena, que debido a la problemática que vive el país es muy buena. Gracias. Muy bien, chicos. Voy ahora a compartir el aulita virtual para comentarles sobre unos últimos trabajitos que tenemos que hacer acá. Les había mencionado ya sobre la actividad individual 18, correspondiente al glosario de la unidad número 4. Y también la actividad 19, donde tienen que subir el documento con todas las palabras con las que han participado en los diferentes glosarios, por favor, incluida su bibliografía. Y por último tenemos acá el bloque de cierre. Aquí es necesario, por favor, que ustedes participen en esta encuesta de fin de semestre y lo pueden hacer hasta el 10 de febrero. De igual forma, un foro con recomendaciones para mejorar la actividad docente de la asignatura. De igual forma, pues, hasta el viernes, me parece que le ubiqué, 11 de febrero. Entonces, les ruego, por favor, participar en estas dos últimas actividades. Y del resto, pues, asegúrense de subir las presentaciones del artículo. Me parece que está hasta el día jueves. Y también los trabajos de investigación formativa, que deben ser ubicados en el bloque número 0. Acá, trabajo escrito de investigación formativa y presentación de la investigación formativa. Con respecto a la pruebita, la vamos a revisar el día miércoles en clase, chicos. ¿Alguna inquietud por parte de ustedes? Una preguntita. Dígame, joven. Con la prueba que acabamos de dar ahora, esta ya sería la última del parcial. Así es. Ya, muchas gracias. Ya, joven. Señor Valdivieso. Disculpe, profe, de los videos que están en el último bloque, ¿también podemos sacar de ahí las palabras para el glosario? Claro que sí. Ya, profe, muchas gracias. Ya, que esté relacionado con la unidad, por favor. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Listo, chicos. Nos vemos entonces el día miércoles. Lo primero que haremos es revisar la prueba. Y tenemos análisis de los artículos científicos número 4 y número 5. Procedo a detener la grabación. Que tengan una buena tarde.